¿Tienes problemas de erección? ¿Tomaste medicamento y no funciona más? ¿Será que existe alguna solución? En el video de hoy te vas a enterar cuáles son las probables soluciones para tu problema. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Para quien no me conoce, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Si tú quieres pasar en consulta conmigo, te voy a dejar aquí el link en la descripción y aquí un código QR en la pantalla. Atiendo presencialmente en San Pablo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre un video de la serie Máquina del Amor. Historias de pacientes con éxito, felizmente, ¿no? No les voy a contar historia triste, ¿no? Para que ustedes aprendan, se identifiquen con algunos casos y, lo más importante, sepan que existen soluciones para cualquier problema de erección. Entonces, el paciente de hoy se llama Don Magín. Obviamente no es su nombre ficticio. Y este paciente llegó a la consulta con una queja. Había pasado en varios urólogos, había tomado muchos medicamentos y nada estaba funcionando y estaba muy preocupado porque tenía miedo. Había escuchado que la única solución a sus problemas era hacer una cirugía y él no quería hacer eso. Yo les voy a contar un poco más sobre la historia de este paciente. Don Magín era un paciente de 56 años que tenía una familia, su esposa, tenía una vida normal, solamente que él tenía algunas enfermedades. Tenía hipertensión arterial, tenía diabetes, que le afectaba bastante. Ya tuvo varios problemas de erección, estuvo tratando durante más o menos 10 años con todos los tipos de medicamentos que hay, ya sean suplementos naturales, ¿no? Que lo que él me contaba, ¿no? Que es lo que ya tomaba. Tomaba suplementos naturales, ya tomaba L-arginina, ya tomaba tadalafilo en dosis altas. Ya había hecho varios ejercicios con bomba de aspiración peniana, pasó en varios urólogos, varios colegas y bueno, y no estaba llegando a una solución. Y la mayoría de los colegas le decía, bueno, tu única solución es cirugía. Y él no quería hacerse la cirugía, tenía un poco de miedo. Estaba un poco preocupado, un poco triste porque no estaba consiguiendo rendir ya con la esposa. La esposa estaba tranquila, no quería saber, pero pues uno como hombre se preocupa, pues no, ya sabemos que la actividad sexual es muy importante para nosotros y eso es algo que ya quedó muy claro ya después de atender miles de hombres con este problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Don Magín? Hicimos una consulta, entendimos su caso, hicimos un examen físico, no tenía ningún problema. Ya inclusive ya tenía una buena circulación por cuestiones de la bomba, del uso de la bomba de aspiración peniana. Hay algunos pacientes que se quedan con el pene un poco un poquito más grueso y hasta cambia un poquito de color, se torna un colorcito un poco más oscuro por el uso de varias veces. Ya él tenía eso, una característica interesante de las personas que usan mucho la bomba de aspiración peniana, pero no funcionaba con todo eso. Hicimos algunos exámenes, pedimos algunos exámenes de laboratorio, la parte hormonal estaba así bien en el medio, no estaba muy buena, más también no estaba tan mal. Él me contó que también tenía un poco de desgaste, un poco de baja energía, el apetito también no estaba muy bueno. Y hicimos un Doppler peniano en el consultorio, siempre hago Doppler peniano aquí en el consultorio. Nos dimos cuenta que él estaba con una disfunción eréctil ya más moderada, yendo para grave, pero lo interesante fue que durante el examen de Doppler peniano, él tuvo una excelente respuesta con medicamento inyectable, o sea, con inyecciones intracavernosas. Y eso que yo le coloqué una dosis bien bajita, porque siempre hacemos eso, colocamos una dosis baja para hacer el examen, pues obviamente no quiero producirles ningún problema. Comenzamos con una dosis bien bajita de un medicamento llamado Vimix, que son dos potentes vasodilatadores que se colocan directamente en el cuerpo cavernoso de la persona y después hacemos pues el examen, ¿no? Estudiamos tus arterias, tu flujo, estudiamos también la estructura de tu pene para que ustedes sepan cómo funciona estas inyecciones. Normalmente tenemos algunos compuestos en el mercado, tenemos el Caberjet, tenemos el Vimix, el Trimix, ¿ok? Cada uno de estos compuestos tiene las combinaciones. El Vimix tiene 2, el Trimix tiene 3 y el Caberjet tiene un componente. Todos ellos son potentes vasodilatadores que realmente pueden llegar a resolver casi el 95% de los problemas de erección, ¿ok? Y eso es súper interesante porque muchos creen que se acabó con el medicamento y ya no hay más soluciones. ¿Cómo hacemos la aplicación
de las inyecciones intracavernosas. Y déjame aquí en los comentarios si tú ya lo hiciste alguna vez o si conoces a alguien o si te parece interesante y quieres un video más amplio de este tema. Normalmente la aplicación antes de hacer, por ejemplo, un Doppler peniano o mismo la persona que ya se aplica en casa, hacemos una asepsia, una limpieza de la región, o siempre se coloca del tercio medio para abajo del pene. Hacemos la inyección en la lateral directamente que entre al cuerpo cavernoso. Sabemos que tenemos dos cuerpos cavernosos, ¿no? Aquí adelante de tu pene vas a tener nervios, vasos, ¿no? Entonces no recomendamos colocar aquí. Y en la parte posterior, ¿no? Vas a tener la uretra y también no colocamos. Entonces siempre es en las laterales, ¿ok? Inyectamos la solución, esperamos 5 minutos y se produce una erección, o sea, el medicamento hace efecto. Tenemos las inyecciones tradicionales y también tenemos, pues, estas plumas más modernas, ¿no? Que son casi como que cargas el medicamento aquí, colocas aquí, regulas la dosis y tú no ves la aguja. Simplemente aprietas un botón y se aplica directamente en el cuerpo cavernoso. Lo interesante fue que cuando realizamos el Doppler peniano, normalmente el paciente, ahí ya él dice, oh, me gustó este tratamiento. ¿Será que me lo puedes recetar? Y eso es lo que hacemos. Cuando al paciente le agrada el medicamento y funcionó bien, porque el paciente ve que funciona, te realizamos una receta y te vas a tu casa para hacer la prueba, ¿no? Te pasamos aquí en Brasil, pues pasamos también quien produce el medicamento y pasamos una receta oficial para que recibas el medicamento en casa. Contame si en tu país también es así o cómo funciona. Déjame aquí en los comentarios. Y lo interesante fue que después de 3 meses del uso de este medicamento, porque yo siempre les doy un tiempo para que lo experimenten, Don Magín me dijo que fue la mejor cosa que le había pasado porque realmente se acostumbró tan bien a este medicamento que prácticamente se volvió un experto en inyecciones en el pene porque conseguía inyectarse en menos de 5 minutos. O sea, era así. Iba a tener una relación con su esposa y le decía, voy al baño un ratito. Entraba al baño, se aplicaba y salía y estaba una máquina del amor. Entonces conseguía tener una erección por más de 1 hora y bueno, pues esas son algunas ventajas de este medicamento, obviamente. Este medicamento funciona muy bien. ¿Ok? Existen algunos pacientes que se adaptan muy bien, como por ejemplo Don Magín, y tengo otros pacientes que ya están años usando este tipo de medicamentos sin ningún problema. Obviamente, esa es una medida excelente para las personas que no quieren realizar una cirugía o un implante de prótesis peniana, ¿ok? Es una opción muy válida, muy buena. Hay algunas personas que no se adaptan, y las personas que no se adaptan realmente o se quedan optimizando de la mejor manera las medicaciones, usando bomba de aspiración peniana, usando anillo peniano para asegurar un poco las erecciones, o parten para una cirugía. Más un caso de éxito del consultorio. Si tú te identificaste con este paciente, pues entra en contacto que vamos a conversar más. Y no te olvides que aquí en la descripción está un link de un grupo de WhatsApp. Estamos creando la mayor comunidad de personas con problemas de erección, personas que quieren mejorar su performance sexual. Entra aquí y aprovecha. Y ahora te voy a dejar un video sobre cómo mejorar tus erecciones sin medicamentos. Chao, chao.